En el interior de la selva, el alto índice de humedad crea las condiciones perfectas para un extraño mundo, cuya vida emerge a partir de la descomposición. Los hongos falsos o mixomicotas recorren la superficie alimentándose de las bacterias y de vegetaciones putrefactas. Los hongos también nacen de la descomposición. Este es el aspecto externo de un hongo, la única parte visible de un extenso entramado oculto de filamentos subterráneos. En bosques de climas templados, la acumulación de hojas en descomposición crea un rico almacén de nutrientes. Los nutrientes que se encuentran en el suelo son descompuestos por la lluvia, pero los hongos están conectados a las raíces de los árboles mediante los filamentos subterráneos, y gracias a que consumen con rapidez lo descompuesto contribuyen a devolver a los árboles minerales cruciales. Y este reciclado tiene lugar aquí más rápido que en otra parte del mundo. Se calcula que hay cerca de 1 millón de diferentes tipos de hongos en los trópicos, la gran mayoría aún desconocidos para la ciencia. Pero sí tenemos claro que sin los hongos las selvas tropicales no existirían. Existen variedad de hongos que son comestibles. Algunos hongos pueden ser tan nutritivos para los humanos como muchos alimentos vegetales o animales, ya que además de gran cantidad de agua contienen proteínas, vitaminas, minerales y otras sustancias. En Costa Rica, la búsqueda y el consumo de hongos silvestres comestibles no es una costumbre extendida, como si lo es en algunos lugares de Europa, Asia y América del Norte. A pesar de sus bosques albergan muchas especies de gran valor nutritivo. Los hongos que se consumen en este país pertenecen al género Agaricus, que se cultiva comercialmente o se importa y se vende en mercado, fresco, enlatado o deshidratado. Algunas especies de hongos comestibles que podemos encontrar en los bosques son Cantharellus cibarius, Caprinus comatus, Indum repandum, Lactarium indigo, Morchella esculenta, Trairotus. Existen muchas clases de hongos, pero en esta ocasión solo vamos a hablar de las tres más importantes. La primera son los zigomicetos. Los miembros de este grupo poseen micelio cenocítico y carente de septas. Salvo para la separación entre las estructuras reproductivas y el resto del micelio, las hifas son grandes y anchas, ramificadas en ángulo recto. Estas hifas tienden a doblarse y torcerse dándole un aspecto en cinta o banda. Sus esporangióforos son ramificados
y con esporangios terminales esféricos que contienen numerosas endosporas. Muchos de ellos son saprotróficos y se alimentan osmóticamente sobre el material vegetal en descomposición. Algunos otros son altamente especializados y viven sobre animales, plantas, protoctistos y hongos. Tienen dos modos de reproducción: de desarrollo directo de esporas mediante mitosis y la formación de cigosporangios sexuales con meiosis para formar propágulos haploides. Los cigomicetos son organismos ubicuos y se encuentran en la tierra, moho del pan, frutas, estiércol, etc., pero son también colonizantes infrecuentes en tracto respiratorio, gastrointestinal y en la mucosa vaginal. Las personas sanas ocasionalmente pueden ser portadoras en faringe o nariz. La alta prevalencia de cigomicetos en el ambiente da como resultado una exposición universal, pero la cigomitosis solo se representa en personas con condiciones predisponentes. Un buen medio de cultivo para su crecimiento es de agar sobourado más glucosa al 2%. Puede crecer de forma rápida si las condiciones son óptimas. Los cultivos en placa de Petri de especies patógenas pueden llenar la placa a los 5 o 7 días formando semicelios aéreos, vellosos de color blanco, que más tarde se tornan a color gris y parduzco. El segundo grupo de hongos son los ascomicetos. Son hongos muy variados en estructura que pueden ser incluso unicelulares, como las levaduras. En las hifas, las células tienen paredes celulares que separan una célula de otra. Todos ellos presentan estructuras de reproducción muy características, llamadas óseas, que a veces se encuentran sobre cuerpos fructíferos voluminosos, generalmente en forma de cono, que están formados por la reunión de muchas hifas, como las copitas que se encuentran sobre troncos en descomposición de los bosques. Los ascomicetos incluyen muchos mohos como el penicillium, del cual se obtiene inicialmente el antibiótico llamado penicilina. Otros hongos son causantes de enfermedades de plantas y animales. Existen hongos saprófagos como el género Morchella, que se encuentra viviendo en la materia orgánica del suelo de los bosques, al igual que las otras especies. La tercera y última especie de hongos se llama Basidomicetos. Los basidomicetos son una división del reino fungi que incluye los hongos que producen basidios con basidiosporas. Contienen a las clásicas setas y hongos con sombrero. Sus características. Este filo es el más evolucionado y el más conocido, pues comprende numerosos y variados tipos de hongos. Cuando son de carácter heterotálico, el micelio primario sufre dicariotización, produciendo hifas dicarióticas que corresponden al micelio secundario. En los hongos de carácter homotálico, un basidiospora produce el micelio diocárico. Hay presencia de quitina en las paredes celulares y aparecen unas estructuras llamadas fíbulas muy parecidas a los uncínulos de los ascomicetos. Las hifas de los basidomicetos son similares a la de los ascomicetos, pero las estructuras reproductivas típicas de este grupo son los basidios, que pueden encontrarse sobre cuerpos fructíferos macroscópicos, como los típicos hongos de sombría. La mayoría de los basidiomicetos son saprófitos y algunos son parásitos de plantas. Clásico ejemplo es el champiñón común comestible, que se cultiva sobre estiércol de herbívoros en criaderos especiales, sombríos y húmedos. Otros hongos llamados imperfectos carecen de estructuras reproductivas sexuales que permiten saber si son ascomicetos o basidomicetos. Entre ellos están algunos parásitos importantes como los que causan la tifia y el pie de atleta. Los hongos pertenecen al reino fungi. Están formados por células eucariontes con pared celular, compuesta de quitina y tienen nutrición heterótrofa, porque carecen de clorofila. Algunos organismos como la levadura son unicelulares, otros son multicelulares como los mohos, y otros, los hongos verdaderos, son pluricelulares.
Se encuentra en gran variedad de ambientes, principalmente húmedos. Algunos hongos llamados setas crecen en los bosques, los mohos sobre los alimentos o en las paredes de los lugares húmedos y algunas especies son parásitas. El cuerpo del hongo está formado por hifas que se entrelazan constituyendo el micelio. Las hifas son largos filamentos celulares y en algunos casos forman una masa citoplasmática multinuclear. La nutrición de los hongos es heterótrofa. Los hongos saprofitos se nutren de materia orgánica por absorción. Los hongos parásitos forman hifas especiales que penetran el organismo hospedero para absorber las sustancias alimenticias directamente del citoplasma. Algunos hongos forman asociaciones micorrízicas con especies vegetales en una relación de beneficio mutuo, en la cual tanto el hongo como la planta obtienen los nutrimentos que requieren. Los hongos se reproducen principalmente de manera sexual, por la formación de esporas haploides que germinan en un medio propicio y dan origen a nuevas hifas. También se presentan procesos sexuales por conjugación en algunos de ellos. Los hongos juegan un papel muy importante en los ecosistemas, ya que, junto con las bacterias, forman el grupo de los desintegradores, que descomponen la materia orgánica y la reintegran al sustrato. También tienen importancia en la industria alimentaria, donde se utilizan en la fabricación de pan, vino, queso y cerveza, y en la rama farmacéutica para la producción de antibióticos. Micetos es el Rhizopus o hongo negro del pan, también presente en muchos otros alimentos. Unas hifas forman esporangios que producen nuevas esporas. Micetos es el Rhizopus o hongo negro del pan, también presente en muchos otros alimentos. Unas hifas forman esporangios que producen nuevas esporas. Los micetos y los basidios son una asociación simbiótica entre un hongo ascomiceto y un alga. En algunos casos una cianobacteria. Los basidiomicetos producen esporas en estructuras en forma de sombrero llamadas basidios. Este grupo incluye a los champiñones, las amanitas, las setas y los hongos de repisa, entre otros. Los llamados hongos imperfectos o deuteromicetos comprenden más de 20.000 especies. Una de sus características es que carecen de una fase sexual. Ejemplos más conocidos encontramos a las especies de Penicillium, que se utilizan para la producción de penicilina y son las que le dan su sabor característico a los quesos Roquefort y Camembert. Algunas especies se utilizan en la fermentación alcohólica, mientras otras son parásitas y causan enfermedades como el pie de atleta.